patologías tumorales y no tumorales, en este caso no tumorales. Vamos a hablar ahora especialmente de lo que es la atelectasia y el hipoxia. Entonces, primero vamos a hablar sobre la atelectasia. La atelectasia se define como una expansión incompleta del parénquima pulmonar por un colapso de falta aire de cierta parte del pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Esto colapsa, ¿verdad? Se retrae. Es un proceso reversible y predispone a procesos de infección. ¿Okay? Podemos clasificarle en tres tipos. Tenemos uno que se llama por resorción, que es cuando algún proceso obstructivo bloquea la entrada y salida de aire. Entonces, como el aire ya no entra, tampoco no sale, lentamente ese aire es reabsorbido, ¿verdad?, durante la hematosis y se va retrayendo, se va colapsando. Entonces hay una reabsorción, ¿sí? Se reabsorbe el aire. Luego tenemos el por compresión. En el caso de compresión, vamos a tener una masa externa que comprime, ¿sí?, y va desplazando, y va colapsando, aplastando el parénquima pulmonar a su alrededor, ¿verdad? Yo digo una masa, pero también puede ser líquido, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrir en los derrames, ¿sí? También puede ser aire, cuando hay un traumatismo, entra aire por alguna fractura de la costilla, ¿verdad? Entonces ese aire va comprimiendo. Entonces eso es la atelectasia por compresión. Y luego tenemos la atelectasia por retracción. En este caso hay colapso del pulmón porque este no se puede expandir correctamente porque hay fibrosis, una retracción o una contracción del parénquima. Entonces, la atelectasia por reabsorción, consecuencia de obstrucción completa en la vía aérea, puede ser por secreción, mojo, cuerpo extraño, puede ser posterior a una cirugía, puede ser por tumores, hay muchas causas, ¿sí? Cuando se hace una radiografía, vamos a ver que el colapso del pulmón hace que el mediastino se desvíe hacia el lado del pulmón afectado. Y esto ocurre lo contrario en el caso de la compresión. En el caso de la compresión, ya sea por material inflamatorio, pus, tumor, sangre, aire, vamos a ver que va desplazando hacia afuera. Entonces el mediastino se va a desplazar hacia afuera del lado pulmonar afectado. Y la por contracción, como les dije, está relacionado con procesos cicatrizales, fibrosis, puede ser local, puede ser generalizado. En este caso, sí ya es un proceso irreversible. Bueno, acá podemos observar dos imágenes, una imagen macroscópica donde tenemos la extirpación del bloque pulmonar, vemos los pulmones derecho e izquierdo, vemos la tráquea, ¿verdad?, bronquios. Podemos ver que este es un pulmón que fue insuflado, tiene aire, ¿verdad?, y este, en cambio, es un pulmón que está como aplastado, como colapsado. Entonces este es un pulmón atelectásico, ¿sí? En la microscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los espacios aéreos reducidos, ¿sí? Entonces, para poder identificar tenemos que recordarnos de lo normal. Acá podemos ver el espacio alveolar normal, tiene que ser amplio, abierto, puede tener células, ¿verdad?, macrófagos. También las células se pueden descamar, ¿sí? Y en este caso, a su alrededor, lo que vamos a ver es que esos espacios están disminuidos, ¿verdad? Entonces, es cuestión de comparar. Entonces, eso es con respecto a la atelectasia. Es bastante sencillo. Ahora vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Esto ya dieron ya en patomédica? Sí. Ya saben todo ya, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un conjunto de enfermedades que se
caracterizan, ¿verdad?, por una obstrucción crónica de las vías aéreas. Engloba 4 entidades, o 3, ¿verdad?, dependiendo. Tenemos, por ejemplo, el enfisema, tenemos la bronquitis crónica, tenemos la bronquiectasia y también tenemos el asma. El asma, no todo asma entra dentro de esta categoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad cuya obstrucción es episódica, ¿sí? Sin embargo, existe un tipo de asma que se llama asma persistente crónico, que es rarísimo, no se ve prácticamente, ¿verdad? Porque ya hay opciones terapéuticas muy eficientes. Entonces, ese es el que puede simular como una bronquitis crónica, entonces entra dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, en el EPOC hay un aumento de la resistencia del flujo aéreo debido a que hay una obstrucción, ya sea parcial o completa, en cualquier punto, desde la tráquea hasta los bronquios y los bronquiolos terminales y respiratorios. Entonces, hay una limitación en el flujo aéreo que va entrando y saliendo, y esto se puede determinar mediante lo que se llama la espirometría. En la espirometría uno va a meter aire y va a sacar, y todo ese aire que saca uno mide, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el flujo respirado, ¿verdad?, por minuto, Entonces, esa es la característica del EPOC, a diferencia de las enfermedades que se conocen como intersticiales o restrictivas. En este caso, la dificultad es para expandir el pulmón, entonces la capacidad está limitada. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero tenemos el enfisema. Entonces, el enfisema se define como el aumento permanente anormal de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, ¿sí? Se acompaña de destrucción de sus paredes y algo muy importante, no hay fibrosis. ¿Por qué digo que no hay fibrosis? Que no hay, y esa es una característica importante para diferenciar de las enfermedades intersticiales, que sí hay fibrosis, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el agente biológico implicado acá en el enfisema? A ver si se acuerdan. ¿Qué se produce enfisema? Parece la nada. Se olvidaron. Era un virus, una bacteria que obstruía. ¿Ah? Tabaquismo. Sí, el tabaquismo es el agente etiológico implicado, ¿verdad? Pero no todo tipo de enfisema. Existen varios tipos de enfisema que vamos a ver. Existe un enfisema que se llama panacinal, que no está relacionado con el tabaquismo, y tenemos otro sí relacionado que se llama centroacinal. ¿Okay? Bueno, entonces, existen tipos de enfisema, como les dije, ¿verdad? Tenemos el centroacinal, que es el más frecuente, que es el que está relacionado al tabaquismo. Luego tenemos el panacinal, que afecta las porciones distales de los alveolos. Este no está relacionado al tabaquismo, sino está relacionado al déficit de una proteína que se llama alfa-1 antitripsina. Luego tenemos el paraceptal, ¿verdad? Que suele estar relacionado, como se dice, en procesos cicatrizales, ¿verdad?, igual que el irregular. Entonces, estos dos más frecuentes son los que tenemos que profundizar: el centro lobulillar y el panacinal. El centro lobulillar, como dice su nombre, afecta la porción central del lobulillo, principalmente los bronquiolos respiratorios. La porción distal está sano, ¿verdad? Y es más llamativo en los polos superiores debido, ¿verdad?, al humo del tabaquismo, como que va más hacia ese lugar, daña más hacia ese lugar. Pues acá tenemos una imagen del pulmón donde podemos observar que tiene esa coloración negruzca, difusa, que se llama como, a ver si se acuerdan, que tiene ese color negro su pulmón.
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se olvidaron todo ya? ¿Qué tienen los macrófagos? ¿Qué? ¿Cómo van a estar muertos? ¿Eh? Si le dije que está relacionado con el tabaco, ¿qué tiene el humo del tabaco? ¿Eh? ¿Qué? Alquitrán. Es otra cosa, ¿verdad? Esto se llamaba antracosis. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya se olvidaron? Socorro. Esta es modo cardio, ¿verdad? Si le pregunto a cardio, ¿sí van a saber? Antracosis es una enfermedad de acumulación en el cual el humo del cigarrillo, ¿verdad? También el ambiente contaminado, hace que tenga minerales de carbono, que son fagocitados por los macrófagos, y esto le dan ese tinte tanto a los ganglios como al parénquima pulmonar. ¿Sí? Entonces, como le dije, esta enfermedad está relacionada al tabaquismo, entonces puede tener ambas. ¿Sí? Que es lo que vemos acá, que tiene antracosis, también tiene enfisema. ¿Sí? Wow. Pues acá podemos ver el pulmón normal relativamente. Fíjense que tiene ese aspecto esponjoso, donde podemos observar muy pequeñas estructuras como cavidades, ¿verdad? Que recuerdan a una esponja, tiene aspecto esponjoso. ¿Sí? Bueno, si vemos acá en la parte superior, del lóbulo superior, vamos a ver que esas cavidades son más acentuadas, tiene muchísimas cavidades. Entonces tiene ese aspecto esponjoso, pero con cavidades mayores. Vamos a ver que tienen una localización más central, más cercano a los bronquios y bronquiolos, ¿verdad? Por eso se llama centro longitudinal. Entonces, eso es lo que vemos en este tipo de enfisema. Sabemos lo mismo. Fíjense, vemos que esta parte del pulmón está sano, normal, sale a tener ese tinte medio negruzco, que es por la antracosis, pero fíjense acá, vemos múltiples cavidades, diferentes tamaños, ¿sí? Si nosotros palpamos este pulmón, va a tener una consistencia esponjosa. ¿Por qué? Porque no hay fibrosis. Si hubiera fibrosis, iba a tener una consistencia más dura. Bueno, y fíjense que tiene una localización más central, como que respeta más la parte periférica. ¿Okay? Entonces el hecho de localizarse centralmente es lo que le distingue y le diferencia de los demás. Y acá tenemos otra imagen donde podemos ver los alveolos. Fíjense, estos están anormalmente dilatados porque hay destrucción de sus paredes. Entonces es lo que vemos acá. Recuerda una esponja. Entonces acá podemos observar los espacios alveolares normales, ¿verdad? Y en este caso vemos espacios alveolares más amplios, más abiertos, y lo importante es que los tabiques, fíjense, son finos, no hay fibrosis. Bueno, en cuanto a la patogenia, vamos a ver que es debido al humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo lo que va a hacer es llegar al epitelio bronquial. Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Liberación de citocinas, glucotrieno, interleucina, factor de necrosis tumoral, todo eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a producir en este caso, ¿verdad? Una destrucción del parénquima alveolar. Vamos a ver también que hay una liberación de enzimas como elastasa que digiere las fibras elásticas,
y hay un aumento también relativo de lo que se llama la antielastasa. Entonces, como hay elastasa y antielastasa, finalmente no hay una fibrosis, una teoría de esa elasticidad en cuanto al alveolo. Entonces acá podemos ver tabaquismo y otros contaminantes más una predisposición genética, lo que va a producir una respuesta inflamatoria, estrés oxidativo, ¿verdad?, con destrucción de la pared alveolar. Y esto se acentúa si el paciente tiene este déficit de esta proteína que se llama alfa-1 antitripsina, que va a tener un desequilibrio entre enzimas proteasas y antiproteasas. Bueno, el panacinar, fíjense, está asociado al déficit de alfa-1 antitripsina. Vamos a ver que afecta todo el acino. Entonces acá prácticamente todo el acino está afectado, incluyendo las partes más distales, ¿verdad? O sea, la parte más periférica. ¿Okay? En este caso también afecta principalmente los lóbulos inferiores y los bordes anteriores. Y acá podemos ver la imagen. Fíjense cómo el parénquima pulmonar tiene ese aspecto esponjoso, donde vemos que los espacios alveolares están acentuados, entonces forman como pequeños quistes, ¿verdad?, mal llamados quistes. Y esto vamos a ver que afecta prácticamente todo el pulmón, incluyendo la periferia. Y acá vemos los alveolos cómo están anormalmente dilatados, ¿sí? Este, por ejemplo, es un alveolo relativamente normal, y fíjense cómo estos alveolos son mucho más grandes de lo habitual. Entonces acá vemos fragmentos de tabique alveolar que está como flotando, ¿verdad?, que se va como desintegrando. Y algo muy importante, no hay fibrosis. Bueno, el paraseptal afecta la parte distal del acino, está asociado a zonas de fibrosis, cicatrices, atelectasia, ¿sí? Puede afectar la región más superficial, o sea, debajo de la pleura, ¿sí? En algunos casos se forman como bullas que pueden romperse y pueden producir neumotor, que es aire en la cavidad pleural. Entonces acá podemos ver, fíjense, tenemos el pulmón, fíjense ese pigmento negruzco que vemos, ¿verdad?, por la antracosis, y en la parte periférica como tiene como una burbuja, una bulla, nosotros le llamamos. Entonces estos son los enfisemas paraseptales, ¿sí? Acá podemos ver cómo nos llama la atención la dilatación del espacio alveolar que forma como si fuese quistes. Entonces acá podemos ver toda esta parte es normal del pulmón, fíjense los alveolos y comparen con los alveolos como están aquí, ¿verdad?, mucho más dilatados. Entonces esta es el enfisema paraseptal. El irregular afecta de forma irregular al acino, ¿verdad? También está relacionado a procesos cicatrizales, ¿verdad?, relacionado a procesos inflamatorios, ¿sí? Y así, realmente suelen ser asintomáticos y no tienen significado típico. El paraseptal sí, por su localización bien periférica, puede romperse y inducir neumotórax. Este que es irregular no suele tener significado típico. Bueno, después tenemos otros tipos de enfisema menos frecuentes, por ejemplo el compensador, que ocurre una hiperinsuflación compensatoria en pacientes, por ejemplo, operados, lobectomías. Tenemos el enfisema bulloso, que se parece al paraseptal, pero vemos muchas más bullas, ¿sí? Tenemos luego también el que se llama intersticial, ¿sí? Está relacionado hacia desgarros alveolares, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a enfisema. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí. En la microscopía no se diferencia ninguna de las tres entonces. Y no. Microscópicamente no. A no ser que de repente tenga alguna característica, ¿verdad?, pero prácticamente no. Si yo te muestro una imagen y después te digo esto está localizado en la parte periférica o en la parte central, ahí sí, ¿verdad? Pero imagen sola, no.
pongo por ejemplo así imposible. ¿Sí? Esto por ejemplo es imposible saber qué tipo de eczema. A veces inclusive es difícil de saber si es eczema o acá no tengo cómo comprar otro luego. Bueno, ahora vamos a hablar de la bronquitis. La bronquitis crónica tiene una definición más clínica. Se define como tos con expectoración, o sea, catarro, que es persistente por más de 3 meses en al menos 2 años, ¿verdad? Entonces, si tenemos esas características, estamos ante una bronquitis crónica. La bronquitis crónica también es frecuente en fumadores, ¿sí? Y también se puede ver en individuos que viven en ciudades con mucha contaminación, ¿okay? Cuando este persiste durante años, ¿verdad? Puede progresar hacia neumopatías obstructivas crónicas, llevar inclusive a la insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar, que se llama cor pulmonar, ¿sí? Puede también predisponer a metaplasia escamosa del epitelio bronquial y este se transforma a neoplasias y cáncer, ¿okay? Entonces la bronquitis crónica puede predisponer también al cáncer. Acá también vemos que el humo del cigarrillo es el agente principal, ¿verdad? Implicado, pero tenemos otros, ¿verdad? Como polvos cereales, tenemos minerales como algodón, sílice, ¿verdad? También las infecciones bacterianas, ¿verdad? Son importantes en desencadenar exacerbaciones en estos pacientes. Bueno, en estos casos vamos a tener que la lesión por el humo del cigarrillo lo que va a producir una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria va a producir una hipersecreción, ¿verdad? Que se ve con hiperplasia de las células glandulares, ¿sí? Vamos a ver que esta hiperplasia produce mucho moco. Al producir mucho moco también esto obstruye las células aéreas. Este moco también lo que va a servir es como un caldo de cultivo para que haya sobreinfecciones. Todo eso va a hacer que progrese, ¿verdad?, el proceso inflamatorio en los bronquios. Entonces vamos a encontrar una hiperplasia de las células glandulares de los bronquios. También hay un aumento del número de células caliciformes. Existe un índice que se llama índice de Riet, que determina qué tan grueso es la submucosa en relación a la pared bronquial. Entonces eso está aumentado porque la capa de glándulas mucosas está aumentada. También puede haber metaplasia escamosa y displasia, como ya vimos. Y así. Entonces este, por ejemplo, es un esquema de un Entonces este esquema nos muestra cómo es la pared bronquial normal. Podemos ver la mucosa, ¿verdad?, la submucosa y la capa de cartílago. Entonces fíjense cómo en la submucosa vamos a tener la presencia de glándulas de secreción mucosa, pero estas son pequeñas, ¿verdad?, hay en escasa cantidad. Entonces nosotros medimos cuánto mide este grosor de acumulación de glándulas en relación a la submucosa, ¿sí? Y vamos a ver que tiene que ser menos de la mitad, o sea, 0,4. Si está aumentado, tenemos más la mitad o más, decimos que el índice de Riet está aumentado. Entonces eso es indicativo de que hay una bronquitis crónica.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la bronquitis crónica? El daño por el humo de cigarrillo va a funcionar respuesta inflamatoria, entonces hay infiltrado inflamatorio crónico, rico en linfocitos, plasmocitos, en la submucosa principalmente. Como respuesta hay aumento en el número de glándulas, ¿sí? También hay un aumento en el número de células caliciformes, el epitelio bronquial puede transformarse en epitelio escamoso, ¿sí? Y este puede sufrir displasia y así sucesivamente. Entonces, todo esto podemos observar en la bronquitis. Entonces, como hay un engrosamiento de la pared bronquial, muchas veces este engrosamiento se ve como si fuesen unas capas de cebolla. Entonces acá podemos ver, estos son los bronquios, están engrosados, parece que tienen como unas capas concéntricas a su alrededor. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, fíjense, este es una representación de la pared bronquial normal. Fíjense, las glándulas representan menos de la mitad en relación a todo el espesor de la mucosa. Y en este lado vemos que prácticamente es más de la mitad. Todo esto es la submucosa y las glándulas acá son cerca de la mitad o un poquito más. Además de que vemos acá que hay muchas células que son principalmente nucleares. Entonces, índice de red aumentado, células inflamatorias en la submucosa. Fíjense el epitelio que debería ser respiratorio, acá ya es escamoso, entonces esto se ve en la bronquitis crónica. Hay muchas células caliciformes, entonces a eso le llamamos hiperplasia de células caliciformes, que hay también. Y así. Entonces, luego pasamos al asma. Entonces el asma es un proceso inflamatorio crónico que afecta a las vías aéreas, especialmente las vías aéreas más pequeñas, más distales. Estamos hablando de los bronquiolos. Este proceso inflamatorio crónico se asocia a una hiperreactividad de la capa muscular de los bronquios. Entonces hay una hipercontracción y también hay episodios de relajación. Entonces hay capas de obstrucción y episodios de calma. Como afecta a las vías aéreas más distales, más pequeñas, esto se traduce con sibilancias. Entonces, lo característico del asma es ese ruido sibilante que se ve asociado a la dificultad, ¿verdad?, para introducir aire en los pulmones. También se puede ver sibilancia, por ejemplo, en la bronquitis crónica, pero no es lo clásico. No es algo que es sibilancia y ya pensamos en asma. ¿Okay? Bueno, entonces el asma podemos clasificarlo en asma atópico y no atópico. ¿Verdad? Por ejemplo, el atópico está relacionado a la exposición a algún alérgeno, ¿sí? Hay una hiperreactividad del sistema inmunitario y está asociado a otros trastornos como rinitis alérgica, etc. Luego tenemos la no atópica, que no está relacionado a la sensibilización hacia un alérgeno. Y tenemos otros que se inician por mecanismos no inmunitarios, como la aspirina, tenemos infecciones pulmonares, ¿sí? Tenemos también el estrés, ¿verdad? El ejercicio, el frío, ¿verdad? Puede también producir un tipo de asma. Bueno, en el caso del asma atópico, ¿verdad?, alérgico, este es el típico que se ve principalmente en los niños, ¿sí? ¿Por qué digo los niños? Porque cuando el niño llega a la etapa, ¿verdad?, adulta, generalmente ya se cura, ¿verdad? Pero en realidad no es que se cura, sino los síntomas disminuyen hasta prácticamente desaparecer, pero después de repente tiene un proceso infeccioso, puede volver a reactivar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes? Puede ser el polen, puede ser polvo, puede ser la caspa animal, ¿sí?, algunos alimentos, ¿sí? Y es frecuente encontrar ese antecedente familiar, o sea, en la familia tenemos, ¿verdad?, que el padre, la madre, el hermano, tío, tía son alérgicos, son asmáticos. ¿Okay? Entonces acá la inflamación de las vías aéreas es el eje principal en cuanto a la fisiopatología del asma, provoca disfunción de las vías aéreas, liberación de
citocinas, ¿verdad?, proinflamatorias que producen una remodelación de la pared, las vías aéreas. Hay liberación de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento que va a producir también una hiperplasia de las células de las glándulas mucosas. También hay una hipertrofia de la pared muscular lisa. Como hay una hiperreactividad, hay episodios de contracción y calma, el músculo, ¿verdad?, está reactivo. Entonces eso produce una hipertrofia de la capa muscular, ¿sí? Y también puede haber angiogenia y puede haber fibrosis. Entonces acá podemos observar cómo la exposición a ciertos alérgenos, en este caso el polen, llega a presentarse las células inflamatorias y esto libera, ¿verdad?, citocinas. Dentro de las citocinas, la más importante, por ejemplo, es la interleucina 4, que lo que va a hacer es activar o a diferenciarle al linfocito B, secretor de anticuerpos, que el anticuerpo que liberen sea principalmente el tipo E. Y al producir el tipo E, esto va a los mastocitos. ¿Y qué hacen los mastocitos? Liberan histamina. ¿Sí? Como liberan histamina, eso atrae a los eosinófilos. Entonces, mastocitos, eosinófilos, linfocitos están relacionados en ese proceso inflamatorio. Tenemos etapas. Por ejemplo, tenemos la etapa inmediata a la exposición al alérgeno. Lo que va a ocurrir es un aumento de la permeabilidad, ¿verdad? También va a haber una hiperreactividad de los nervios. Todo eso va a producir una hipercontracción de los bronquios y va a contribuir a la obstrucción de la vía aérea. Eso es lo que ocurre en minutos, en la fase inmediata. Y luego tenemos la etapa tardía. En la etapa tardía esto ya ocurre en horas y puede durar 2 horas a días inclusive, que es cuando además de ocurrir la liberación de citocinas, este estimula a los linfocitos y plasmocitos. Entonces, como tenemos linfocitos y plasmocitos implicados, el proceso inflamatorio ya es más persistente, ¿verdad? Por eso dura más. Y también contribuye al daño en el epitelio, en las glándulas, que desencadena más respuesta inflamatoria. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver un pulmón de un paciente asmático? Podemos ver de varias formas. Uno ya les mostré que es similar a la bronquitis crónica, donde vamos a ver los bronquios engrosados, ¿sí? Y muchas veces la luz del bronquio va a estar obstruido por la presencia de moco. Hay un moco que está obstruyendo estos bronquiolos, ¿sí? Podemos también extirpar el moco que está obstruyendo los bronquiolos y podemos observarlo. Miren acá, estos son los tapones de moco que están presentes en la luz de estos bronquios. Podemos observar la pared bronquial que puede estar erosionada, puede estar ulcerada. Hay un infiltrado inflamatorio que es rico en linfocitos, plasmocitos y eosinófilos. Sí, hay muchos eosinófilos. ¿Okay? La capa muscular está engrosada. Recuerden que hay una hipertrofia de la capa muscular. También hay una hiperplasia de las células glandulares, en este caso no se ve. Podemos observar, fíjense el bronquio, tenemos el epitelio respiratorio, vamos a observar el infiltrado inflamatorio, acá tenemos la capa de músculo, que está engrosado, ¿sí? Acá podemos ver más imágenes, esta es la capa de músculo, que hay un engrosamiento de él, y acá vemos el infiltrado inflamatorio que tiene predominantemente eosinófilos. Acá vemos que hay una hiperplasia de las células caliciformes, hay muchas células caliciformes y vemos los eosinófilos dentro del infiltrado inflamatorio. Bueno, entonces estos pacientes, además de tener sibilancia, dificultad respiratoria,
también tienen tos. Entonces, la tos, el catarro que producen puede ser estudiado bajo el microscopio. Entonces, el paciente tose, echa el catarro y lo que se hace es, se frota en un cristal, en una lámina y se procede a colorear y miramos, ¿sí? ¿Qué podemos mirar en el microscopio? Podemos ver los tapones de moco que tienen ese trayecto ondulado que se conocen como espirales de Bushman, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Fíjense estas estructuras como en forma de espirales. También podemos ver lo que se llaman los cristales de Charcot-Leydig, que son estas estructuras cristaloides, hacen como unas agujas, ¿sí? De un color eosinófilo refulgente, brillante. Esto es debido a la precipitación de proteínas presentes en los eosinófilos. Entonces podemos ver cristales de Charcot-Leydig, podemos ver espirales de Bushman en el catarro. Bueno, y luego tenemos la bronquiectasia. ¿Qué es la bronquiectasia? La bronquiectasia es un proceso irreversible que se define como la destrucción irreversible, para la redundancia, de la pared bronquial, ¿sí? Es finalmente una consecuencia de bronquitis crónica, del proceso infeccioso pulmonares, del asma, ¿verdad? Así. Entonces, los bronquios están anormalmente dilatados, ¿sí? Y predisponen a nuevos episodios, ¿verdad?, de obstrucción y de infección. Entonces, en cuanto a la etiología, es bastante variable porque, como les dije, es una etapa terminal del pulmón prácticamente. Así todas las enfermedades pulmonares, si no son tratadas, pueden llevar a la bronquiectasia. ¿Okay? Tenemos bronquiectasias que son causadas por defectos congénitos, por ejemplo una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es un defecto en una proteína relacionada al cloro, hace que las secreciones bronquiales sean muy espesas. Al ser muy espesas no pueden ser deglutidas, movilizadas, predispone a muchos episodios de infecciones pulmonares que lleva con el tiempo a la destrucción de los bronquios. Hay bronquiectasia en estos pacientes. Tenemos el síndrome de Cartagena y la discinesia ciliar primaria, que son defectos en los cilios. Entonces ellos no pueden movilizar correctamente sus cilios y las secreciones, entonces están predispuestos también a numerosos episodios de infecciones pulmonares que destruyen a los bronquios. Entonces, bronquiectasia. Tenemos pacientes con neumonías necrotizantes graves, ¿verdad? Tenemos también la obstrucción bronquial por tumor o cuerpo extraño. Entonces hay un proceso infeccioso asociado que destruye el bronquio y lo dilata normalmente. Y luego tenemos otro proceso, por ejemplo artritis, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, que son menos frecuentes. Entonces acá la inflamación crónica persistente lo que hace es destruye de forma irreversible los bronquios. Bueno, entonces vamos a ver que los bronquios, como están dilatados anormalmente, estos pueden adoptar una forma como cilíndrica, fusiforme o sacular. Afecta principalmente los lóbulos inferiores, pero también puede verse en todos los lóbulos. Acá, por ejemplo, tenemos imágenes del pulmón. Fíjense, este es un pulmón donde nos llama la atención estas cavidades. Parecen como quistes, ¿verdad? Yo le digo quistes para que entiendan, pero no son quistes verdaderos, ¿sí? Estos son bronquios. Fíjense lo dilatados que están y también lo anormal que es su localización. No es normal ver bronquios tan cerca de la pleura. Entonces ahí ustedes tienen que pensar, si este bronquio está cerca de la pleura, es un bronquio anormalmente dilatado. Porque yo puedo ver un bronquio grande en la región central porque es un bronquio principal, pero nunca voy a ver un bronquio así cerca de la pleura. ¿Okay? Se miren como todas estas estructuras que están cerca de la pleura son muy grandes, o sea, son anormalmente grandes. Entonces son bronquios anormalmente dilatados.
Entonces eso es una bronquiectasis. O sea, acá vemos que tiene forma cilíndrica, acá tiene una forma más fusiforme, ¿verdad? Después podemos ver acá otras imágenes. Fíjense, este es un bronquio normal, ¿sí? Fíjense cómo acá este es un bronquio ya normalmente dilatado, ¿sí? Va siendo cada vez más superficial. Lo mismo vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la microscopía? Primero vamos a encontrar los bronquios, ¿verdad?, dilatados, que van a tener una localización muy cercana a la pleura. Este, por ejemplo, es la pleura, y acá vemos esta estructura que está dilatada muy cercana. Ahora voy a decir, esto es un bronquio, ¿verdad? ¿Es normal que esté ahí? No tiene, esto no es normal que esté ahí, ¿sí? Fíjense lo cercano que es al a la pleura, ¿sí? Esto, si yo mide menos de 1 milímetro, porque en el microscopio lo que estamos viendo. Entonces esto no es normal. Si miramos al microscopio también vamos a ver que esta pared bronquial, que como digo es un bronquio, debería tener cartílago, debería tener músculo, debería tener glándulas. ¿Dónde está todo eso? Se destruyó, ¿sí? Fíjense, no se reconoce. Esto no parece un bronquio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Solamente dejó ahí el espacio, ¿verdad?, la dilatación de su pared, pero su pared está totalmente destruida. Hay una destrucción total de su pared, prácticamente no se le reconoce. Entonces hay un infiltrado inflamatorio, ¿verdad?, principalmente crónico, pero es destructivo. Fíjense, mucha hemorragia, hay pérdida del epitelio, ¿sí? No se reconoce cartílago, no se reconoce músculo, no se reconoce glándula. Entonces esta es la pared del bronquio. Fíjense acá, vemos algo de epitelio, vemos tejido de granulación, ¿sí? Pero principalmente está totalmente destruida su pared. Vemos que posteriormente al episodio destructivo puede estar asociado a fibrosis, ¿sí? Por eso le digo que es algo irreversible. Acá esto ya no va a volver a su condición normal, ya no va a volver de cartílago, no va a volver de músculo, y si se cura se reemplaza por fibrosis. ¿Qué? Y en este caso el tratamiento es limitar al máximo la destrucción de los bronquios, ¿verdad? Si al final se destruyen todos los bronquios, también se va a destruir los alveolos y todo el pulmón prácticamente no va a funcionar. Va a tener una insuficiencia pulmonar y probablemente va a necesitar un trasplante de pulmón. El tema nomás es qué tan afectado está todo el pulmón, ¿verdad? Muchas veces lo más frecuente es que esto sea localizado, ¿verdad? ¿Por qué digo lo más frecuente? Porque hoy en día los procesos infecciosos pulmonares tienen tratamiento, no llegan a esta etapa, ¿sí? Y después tenés casos más raros que son los congénitos y los graves, que son la fibrosis quística. Los pacientes por fibrosis quística ellos fallecen por neumonías graves, sepsis, que llevan inclusive a este pulmón terminal. Y eso es con respecto al bronquitis. ¿Alguna duda? ¿No? Wow.